Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Muy bien, mis hermanos, el Señor los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este hermoso culto que sigue en proceso y gracias al Señor también por todas y cada una de sus bendiciones. Aleluya. Bien, el día de hoy, querida iglesia, vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que es importante para la vida de cada uno de nosotros. El mensaje se titula El estilo de Dios. El estilo de Dios. ¿Y qué cosa es o a qué nos referimos con el estilo de Dios? El estilo de Dios es una frase que se utiliza a menudo para poder describir la forma, la manera en que Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Y también es la forma en cómo Él, en esa relación cercana e íntima que tiene con nosotros, Él hace y ejecuta su voluntad. La idea detrás de esta expresión, el estilo de Dios, es que Dios tiene un enfoque único, un enfoque distintivo para interactuar con la humanidad y para hacer las cosas de diferente manera, únicas, especiales y diseñadas para el hombre. Muchas veces en el corazón, en la vida y en nuestro pensamiento surgen muchas interrogantes. ¿Por qué a mí me está yendo mal y al otro hermano le está yendo bien? ¿Por qué a mí me está yendo de una manera en la vida y a otro le está yendo de otra manera en la vida? Y cuando comienzas a comparar vidas, situaciones, testimonios en tu vida, no encuentras muchas veces la respuesta. Bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy es poder dar un poco de luz en ese sentido y comprender un poco cómo es que Dios actúa. En esta predicación vamos a explorar cómo Dios obra en nuestras vidas a través de bendiciones, a través de pruebas y a través de dificultades. Tres cosas: bendiciones, pruebas y dificultades, y cómo todas estas cosas se combinan de una forma tan especial, de una forma tan única, para dar lugar a un plan, a lo que nosotros conocemos como el plan divino, más amplio, o un plan personalizado para cada uno de nosotros. Y el plan divino muchas veces no siempre lo podemos entender,
no lo podemos apreciar, no podemos comprender cómo Dios trabaja, pero hermano, en lo que sí podemos confiar es en su gran y absoluta sabiduría de parte de Dios y de su tremendo amor por cada uno de nosotros para guiarnos en el camino correcto. En eso sí podemos confiar. Sí, Dios se manifiesta de maneras muy particulares, muy únicas y muy especiales a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona es única y su situación es única y sus problemas son particulares y específicos, de tal manera que Dios tiene que trabajar también en ese sentido. Eso, hermano, es lo que podemos decir cómo es el estilo de Dios para cada uno de nosotros. Vamos entonces a explorar cómo podemos ver y experimentar esto en nuestras vidas. Para muchas personas, el estilo de Dios, la forma en cómo Dios conecta con cada uno de nosotros, se manifiesta en las bendiciones, se manifiesta también en las dificultades que experimentamos en la vida. Las personas pueden ver la mano de Dios de diferentes maneras. Algunas las ven, por ejemplo, cuando hay un ascenso en el trabajo, dices, ahí Dios está trabajando conmigo, me está mostrando su forma de actuar conmigo. Otros cuando tienes un matrimonio feliz y sin problemas, algunos más cuando experimenta un gran milagro y por ese milagro su vida es salvada. Algunos son totalmente sacados de alguna crisis financiera que pudieran estar sucediendo. Y en todos estos casos, la idea principal es que Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a un lugar mejor, aunque no siempre sepamos cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer, porque esas son las grandes interrogantes. ¿Por qué me está pasando esto a mí y cómo me está pasando esto a mí? El concepto del estilo de Dios se expresa a menudo en términos también de la voluntad de Dios, es decir, es un sinónimo de decir esta forma en cómo las cosas me están pasando a mí de manera muy especial es porque la voluntad de Dios se está ejecutando en mi vida. Y esto se puede llevar a cabo, hermanos, por lo que habíamos estudiado anteriormente en las clases de la escuela dominical, porque tenemos un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe tu vida de manera tan específica, de manera tan perfecta, que no hay nada que esté escondido a la vista de Dios. Él es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo y es omnipotente, es todopoderoso. De tal manera que el tiempo para Él no es un problema, Él es el tiempo. Entonces Él te conoce desde que fuiste concebido en las entrañas de tu madre hasta el día de hoy en que eres una persona adulta o una persona joven o una persona con capacidad de entender. De tal manera que el que sabe perfectamente cómo funcionas por dentro y por fuera es Dios. En ese sentido, el que mejor puede ayudarte y el que mejor puede dirigirte y el que mejor puede hacer que todo el rompecabezas que pudiera haber a tu alrededor encaje de manera perfecta en el tiempo perfecto y en el momento en que Él considera que es el adecuado, es nuestro Dios. Y esto es precisamente las respuestas a todas estas grandes interrogantes. Vamos a ver un poco acerca de esto. El estilo de Dios, mis hermanos, se muestra en primer lugar en algo que a nosotros nos encanta mucho: las bendiciones. ¿Quién no quiere ser bendecido por parte de Dios? No se vaya a acabar el piso, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por parte del Señor. Las bendiciones, entonces, hermanos, es la primera manifestación en cómo Dios muestra su estilo con cada uno de nosotros, su forma de actuar y de trabajar. Las bendiciones de parte de Dios. Las bendiciones son situaciones que se perciben donde la presencia de Dios y la acción de Dios están para bendecir tu vida, para que te vaya bien. Mira lo que dice la Biblia por medio del apóstol Santiago en Santiago 1:17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces las bendiciones vienen directamente de Dios a la vida del hombre, sobre todo a la vida de sus hijos y de sus hijas. Las bendiciones son un regalo divino, y cuando tú eres bendecido, tú eres llamado por parte de Dios a disfrutar esa bendición. Todos quisiéramos estar permanentemente en ese estado de bendición, de que cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú proyectes, cualquier cosa que tú planees, puedas contar con el aval y la bendición de parte de Dios. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión te quedaste sin trabajo y comenzaste a pedirle al Señor que te diera un trabajo o una forma de ganarte la vida, y Dios responde la oración y llega el trabajo y llega la bendición, en ese momento tú comienzas a agradecer, comienzas a alabar al Señor y tu estado cambia completamente. Una sonrisa se dibuja en tu rostro, viene una paz a tu espíritu, viene una paz a tu mente, porque Dios está trabajando contigo por medio de las bendiciones. Bien, esta es la parte más agradable del estilo de Dios. Pero luego Dios también trabaja a través de las pruebas. Las pruebas son algo que no nos vamos a poder quitar. Las pruebas, hermanos, son situaciones difíciles, situaciones en las cuales hay en la vida muchas dolor, mucho problema, mucho desánimo, mucha frustración. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 1:24. Otra vez Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Parece una cosa desfasada y totalmente ilógica que tú tengas un sumo gozo cuando te está yendo terriblemente mal. Pero Santiago lo aplica y lo dice con toda seguridad: ten sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte cosa alguna. Entonces estamos entendiendo que la prueba es algo que va a llegar a tu vida tarde o temprano, es dolorosa, es difícil, pero Dios te llama a que la tomes con alegría, que la tomes con gozo, que la sufras, que la padezcas. Inclusive a lo mejor estaría mal orar para que el Señor te la quite de encima, porque Él no te la va a quitar, porque es necesario que tú la tengas para que entonces el estilo de Dios, su forma de conectar contigo, su forma de platicar contigo, su forma de hacerte entender sus propósitos, tú puedas tener la receptividad adecuada para abrirte de capa, para quitar todo lo que está estorbando a la voluntad de Dios, y Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Esto significa que las pruebas pueden ser una oportunidad para fortalecer tu fe y para llevarte a un siguiente nivel espiritual, sin lugar a dudas. Un ejemplo práctico: acabábamos de ver una persona que tenía trabajo, que no tenía trabajo, y que le pidió al Señor que le diera un trabajo y se lo dio. Ahora vamos a ver a una persona que tiene un trabajo, le va bien, el negocio va prosperando y de repente se queda sin nada. No sé si te ha pasado eso en algún momento de tu vida, pero es difícil. Cuando pierdes la economía literalmente y comienzan a presionarte las responsabilidades, las deudas, las situaciones que te quitan el sueño durante la noche, viene entonces esa prueba, y cuando tú estás en medio de ella, ¿qué es lo que el cristiano o la cristiana debe de hacer? Es el momento y la oportunidad donde hay que doblar más las rodillas. Es el momento y la oportunidad donde hay que buscar más a Dios con todo mi corazón. Es decir, si yo oraba menos, ahora necesito orar más. Si yo leía poco, ahora necesito leer más. Si de repente iba yo a la célula, ahora no debo de faltar por nada. Si antes yo no invitaba, necesito retomar el ministerio de la predicación en mi vida personal.
Lamentablemente, muchas veces tomamos el camino total y absolutamente opuestos. Hermanos y hermanas que se alejan de la iglesia, hermanos y hermanas que dejan sus ministerios. ¿Por qué? Porque como tienen problemas, como están en una prueba, entonces no saben cómo actuar, y el camino más fácil es tirarme de cabeza en el mundo, pedir más horas extras o comenzar a hacer situaciones difíciles con tal de poder reemplazar y de yo mismo lograr salir de esa situación. Cuando lo que debiéramos de hacer es sentarme, analizar y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere conmigo. Estos son momentos importantes entonces en la vida de cada uno de nosotros. Y la tercera forma, hermano, en que yo puedo ver cómo se manifiesta Dios con la vida de cada uno de nosotros es a través de las dificultades. Las dificultades son situaciones complicadas, son desafiantes, son incómodas y tenemos que enfrentarlas, no hay de otra. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Esto significa entonces, hermanos, que las dificultades son utilizadas por parte de Dios también para hacernos conscientes de nuestras propias limitaciones. ¿Sabes? Hay momentos en que crees que lo puedes todo. La economía va bien, el matrimonio va bien, la familia va bien, los proyectos van bien, y tú piensas en tu corazón que entonces todo lo tienes resuelto y que pues ya no necesitas tanto quizás de la presencia de Dios, de que quizás si se presentara un problema en tu vida, tú podrías perfectamente con tus propios medios lograr solucionarlo. Pero es precisamente cuando se presentan las dificultades, cuando tú eres consciente de que no puedes hacer más de lo que Dios quiere y permita que tú puedas hacer. Pero sabes, eso implica una relación muy personal, muy íntima con Dios, de la cual el día de hoy te pido que la reflexiones y que realmente sopeses en tu vida qué tanto tú tienes esa relación con el Señor, qué tanto estás conectando con el Dios de los cielos a nivel íntimo. Porque aquí estamos todos reunidos y nos vemos muy bien, ¿verdad? Porque es domingo y venimos con nuestra mejor ropa, con la mejor actitud. Y cuando estás dentro del templo, pues sabes a qué vienes. Pero cuando sales y te enfrentas a la vida real, cuando sales y te enfrentas a los golpes de la vida, a los golpes de todos los enemigos espirituales que tú y yo tenemos, es verdaderamente donde se prueba tu corazón. Y es ahí donde la dificultad puede hacer que tú claudiques o que tú resbales. Un ejemplo práctico: una persona que ha sufrido una pérdida importante, como la muerte de un ser querido, puede sentirse abrumada por la tristeza y el dolor. Sin embargo, en medio de esa situación puede encontrar el consuelo a través de la iglesia, a través de los amigos, a través de la familia. Puede encontrar el consuelo de parte de Dios por medio de la oración, por medio del apoyo espiritual, y puede también tener la capacidad para posteriormente, cuando a alguien le pase algo similar, él pueda ser un motivo, una razón y un recurso usado por Dios para consolar a las personas que están pasando por esa situación. Pero entonces tenemos una situación importante aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y cuál es la diferencia entre la dificultad? Porque los dos son problemas, los dos duelen, los dos nos llevan a situaciones complicadas. Hermano, la diferencia estriba en la razón o en el por qué se da cada uno de ellos, en la intención. Esa es la palabra correcta. La intención de una y la intención de la otra es la diferencia. Las dificultades pueden variar su intensidad y la duración. Pueden ser causadas por diversos factores
financieros, económicos, geográficos, corporales, laborales, pero no necesariamente las dificultades implican un propósito de Dios específico allí. Es decir, tú puedes sufrir una dificultad porque la vida es difícil. Si tú ahorita tienes a Dios y tienes dificultades, si tú no tuvieras a Dios, los que no tienen a Dios también tienen dificultades. Lo que quiero decir es que el mundo es así. Hagas lo bueno, hagas lo malo, vamos a haber momentos en que la dificultad va a llegar allí. Pero la prueba es totalmente diferente. La intención de la prueba es examinar tu fe y es examinar tu confianza en Dios. Examinar tu fe y tu confianza en Dios. El propósito de la prueba es que tú pases un momento difícil para que Dios pueda revisar cómo está tu espiritualidad, cómo está tu vida en lo íntimo donde nadie te ve, cómo está tu corazón cuando las cosas se ponen difíciles, cómo están tus tiempos para con Dios cuando las cosas no van bien. Esa es la diferencia. Y aquí viene también algo muy importante. Las pruebas pueden tomar la forma de dificultades. Es decir, puede comenzar siendo algo que se te presentó porque la vida es así, pero muy probablemente sea esa oportunidad que Dios está tomando para hacerte ver lo que Él quiere ver contigo. De ahí, hermano, la interrogante o la respuesta que decía yo hace un momento. ¿Por qué a mi hermano le va bien? ¿Y por qué al otro le va mal? Aparentemente le va mal. ¿Por qué si ambos tenemos un buen testimonio? ¿Por qué si ambos estamos en la obra de Dios, estamos trabajando en la iglesia, llego tarde a casa por estar visitando las células y no veo que las cosas me funcionen a mí? Es ahí donde tú tienes que hacer un momento y reflexionar y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué quieres que yo quite? ¿O qué quieres que yo añada? Ayúdame a entender tu propósito en mi vida. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham se le apodó o se le puso el sobrenombre de el padre de la fe. ¿Por qué razón lo hizo, hermano? ¿Alguien se acuerda? Bueno, hermanos, el episodio que lo marcó fue cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, Isaac. Pero ¿te sabes la historia? Isaac era el hijo prometido. Isaac le vino a Abraham cuando él tenía 100 años y Sara 90 años, más o menos. Era un milagro ese niño. Pero aparte había una promesa de que ese niño iba a tener una descendencia incalculable como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que están en la playa a la orilla del mar. Y de repente Dios, en su infinita sabiduría, elabora un plan y le dice a Abraham: muévete, ve a tal lugar, vas a hacer esto y aquello, y al final lo que yo quiero es que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Y entonces Abraham, dice la Biblia, que obedeció. Fue un camino, si no me equivoco, creo que de 2 o 3 días llegar al lugar. Y cuando llegó, subió al monte, puso el altar y acomodó todo y agarró al niño, lo amarró en el altar y estaba a punto de quitarle la vida con un puñal. Inmediatamente un ángel detuvo su mano y una voz se dijo: no lo hagas, sé cómo es tu corazón. Y desde allí Abraham se quedó con el sobrenombre de el padre de la fe. Hermano, dime si eso no es fe. Es totalmente y absoluto obedecer la voz de Dios, aunque te parezca que eso no es lo correcto. ¿Y te acuerdas de Job? Job, ¿cómo era Job? Job era un hombre limpio, era un hombre que no tenía pecado, era un hombre que podía ver a Dios. Dice la Biblia que todos los días se levantaba y él sacrificaba y pedía por sus hijos y por sus hijas, y él trabajaba y él hacía la voluntad de Dios. Y sin embargo, en un solo día se le vino el mundo encima. Perdió la vida, perdió a sus hijos, perdió su dinero,
perdió su salud porque le salió una úlcera tremenda en su cuerpo. Pero Job se mantuvo firme. No sé qué momento, como decía nuestro hermano Rodrigo hace rato, y me daba gusto escucharlo porque decía yo, caray, ¿cómo es Dios? Él decía, y yo tomo esas palabras, no sé cuál sea tu momento en este momento en tu vida. No sé qué estás pasando tú. Si puede ser una dificultad o puede ser una prueba. No sé si estás enfermo o cuánto tiempo tienes con esa enfermedad en el cuerpo. No sé si tienes un problema económico del cual no sabes cómo salir. No sé si tienes problemas en tu matrimonio. Pero de algo sí te digo, que el estilo de Dios está manifestándose en tu vida. Que la forma en como Dios está tratando de conectar contigo, Él no va a renunciar a ese propósito en tu corazón. Él lo va a hacer hasta el día en que tú te mueras, porque déjame decirte que esto es una obra que no se va a terminar hasta el último día en que tú cierres tus ojos en esta tierra. En resumen, entonces, hermanos, la diferencia entre prueba y dificultad es la intención. Ahora viene una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si estoy en un momento en que Dios está trabajando en mi vida o soy porque realmente soy un pecador? ¿Cómo puedo yo distinguir o saber cuando Dios está trabajando en mí y en mis dificultades? Quiero compartir contigo algunas señales y algunas formas en que tú puedes identificar si Dios está allí. La primera es paz interior. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que tú veas el panorama oscuro, de repente tú no puedes explicar esa paz y esa tranquilidad que Dios te da, aunque todo a tu alrededor esté totalmente mal. Yo me lo imagino quizás como una tempestad en medio del mar y tú estás en un barquito y todo se está moviendo, pero por alguna razón hay una paz que tú no puedes explicar. ¿Quién es el único que puede dar paz a tu vida? Porque déjame decirte que la paz no es un elemento que tú y yo podamos producir. No es un polvito que lo disuelves en el agua y te lo tomas y entonces tienes paz instantánea. La paz proviene única y exclusivamente de Dios. Así que si tú ahorita en la situación en la que estás pasando, pareciera que no estás viendo la mano de Dios, pero estás en una situación donde tú te sientes tranquilo o tranquila, sientes que aunque está el golpe muy difícil, de alguna manera que tú no te explicas se va a solucionar, es el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón. Dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, paz interior. Segunda señal, cambios en tu perspectiva. A veces es necesario cambiar la forma de ver las mismas cosas. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a ver la vida de una manera y no a verla desde la óptica de Dios. Dios, hermanos, se manifiesta de maneras diferentes a las que tú puedes estar pensando el día de hoy, porque Dios es Dios. Él sabe perfectamente la manera importante y necesaria de actuar. Cuando pasamos por dificultades, nuestra perspectiva puede cambiar. Podemos sentirnos desanimados, frustrados, enojados. Sin embargo, si empiezas a ver la situación desde un ángulo diferente, quizás de una manera más responsable, más positiva y más compasiva, entonces esto es señal de que Dios está trabajando en tu vida. Resulta que viene el problema a ti y entonces tú cambias tu forma de ver las cosas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu entendimiento. Deja de pensar lo mismo y de la misma manera. Decía alguien por allí, si haces las mismas cosas vas a tener los mismos resultados, pero si tú cambias la forma de pensar y la forma de ver las cosas, entonces el resultado probable y seguramente será diferente.
Si tú en tu prueba estás comenzando a tener una modificación en tu pensamiento, quiere decir entonces que Dios está allí. Tercera señal, ayuda inesperada. Cuando pasamos por dificultades, puede que encontremos ayuda inesperada de amigos, familiares, compañeros de trabajo. Compartía Patty, nuestra directora del coro, hace algunas semanas, cuando a su sobrino Iker le vino la dificultad que estuvo pasando. Si ustedes estuvieron pendientes en ese testimonio, la ayuda comenzó a llegar inesperadamente y de todos lados. Platicaba yo con Adriana por teléfono y me decía: es que no sabes, tío, lo ayudaron en la escuela, lo ayudaron a David en el trabajo, a mí los vecinos me hicieron esto, y creo que hasta el gobierno, el coro también, dice, de allá, creo que de las 3 iglesias, de allá, el de Palabra de Verdad, hermanos específicos se acercaron conmigo y me dieron una ofrenda y me dieron una manera de poderme ayudar. Y cuando escuchamos ese testimonio, porque es un testimonio tremendo de un niño con una situación muy difícil, a punto de morir por esta enfermedad, pero vemos cómo Dios cubrió todo y cada uno de los aspectos desde el inicio al final. Tú no puedes menos que pensar que la mano de Dios está allí. No puedes decir que Dios no está allí, que el estilo de Dios se está manifestando de una manera particular. Y mira la vida de ella, una mujer entregada a la obra de Dios desde su nacimiento, nacida en una familia absolutamente cristiana, entregada a la obra de Dios, directora del coro de Palabra de Verdad, y que le pase eso, pero en medio de eso hubo todos estos elementos que estamos viendo. Y déjame decirte que ella cambió su forma de pensar, ella cambió su perspectiva, ella también comenzó a experimentar la paz interior. Y la última señal, hubo aprendizaje y crecimiento. Dice la Biblia en Santiago 1, 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Querido hermano, nunca dudes ni por un momento de que estás bajo la cobertura del Señor. Nunca lo dudes. Y si estás pasando por dificultades, pruebas, o tienes bendiciones, gracias a Dios, es porque Dios no te ha dejado de su mano. Y si Él está trabajando contigo de esa forma, por alguna razón será. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. De repente, hermano, hay personas que no reaccionamos hasta que no estamos al borde de la navaja. Hay otras que reaccionan con solamente platicar con ellas. Y hay veces que nosotros no tenemos la culpa, sino que Dios está llamando a mi marido o está llamando a mi hijo y me tiene que meter a mí en una bronca, en un problema, para que mi familia reaccione. También es así. Así que como no sabes por qué dirección va a venir el asunto, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar confiado, tú tienes que estar pensando en que el estilo de Dios nunca se va a apartar de tu vida, de que Dios está trabajando en ti de esa manera tan especial, de esa manera tan única, porque así es necesario que suceda. Resumimos: Dios usa nuestras pruebas y dificultades para moldearnos y hacernos más fuertes, enseñarnos valiosas lecciones y hacernos más como Él. Dios nos da la fuerza y la gracia para superar nuestras pruebas y dificultades. Dios nos guía y nos habla a través de su palabra. Por eso es importante no dejar de leer la Biblia, para que entonces Dios te pueda hablar a través de su palabra, dándote la dirección y la sabiduría que tú tanto necesitas para vivir un día a la vez sobre este mundo. Dios nos llama a vivir una vida santa, a separarte de lo que te está contaminando, a lo que está impidiendo que Él pueda hacer su voluntad contigo. Fíjate que muchas veces Él no puede trabajar contigo porque hay cosas en ti, hay cosas en mí,
hay cosas que no permiten que la voluntad de Dios pueda caminar sobre tu vida. A veces ni te das cuenta. A veces las haces de manera quizás inconsciente o de manera por hábito. ¿Cómo poderlo decir? Pecas por hábito. Es decir, ya lo haces y crees que está bien cuando no está bien. Y precisamente cuando vienen los problemas y las sacudidas es cuando tú debes de sentarte y decir, ¿qué es lo que está pasando? Dios nos llama a confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Termino diciendo, amada iglesia, el estilo de Dios en la vida individual de una persona, primero, incluye su amor incondicional. Segundo, incluye su gracia abundante, su perdón, su restauración, su llamado a una vida de santidad, a una vida de pureza, a una vida de acción. Como cristianos, después de haber comprendido un poco esto, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es ahora mi labor? Mi labor ahora es buscar este estilo de Dios tan personal para mi vida, poder descifrarlo y entonces vivir mi vida de acuerdo a la forma en que Él quiera que yo la viva. Y también poderlo compartir con los hermanos y las hermanas que yo pueda ver que están en una condición y no se dan cuenta, y yo pueda hacer ese momento y ese elemento que Dios pueda usar para hacer una bendición para ellos. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. No hay mejor forma de demostrar el amor, no hay mejor forma de capitalizar nuestros recursos espirituales que orando por nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos, y en ese actuar y en ese caminar y en ese hacer, tú verás el estilo de Dios en tu vida personal y comprenderás qué es específicamente lo que Dios quiere de ti. El Señor te bendiga, hermano. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios, llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.